Oye, nos vamos a poner serio. Sí. Porque de verdad esta es una información que queremos compartir con ustedes en una entrevista que le hicimos a una psicóloga, a quien le agradecemos este contacto que tuvimos, una psicóloga educacional de la Universidad Católica del Maule. Ella es Catherine Morgado. Catherine, nosotros le hicimos bastantes preguntas referente a lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Desde que comenzaron las clases empezamos a ver una seguidilla de situaciones en cuanto a lo que es violencia entre los escolares de distintas comunas de la región y también del país. Pero nos queremos enfocar más en nuestra región, en nuestras comunas, con este difícil momento que se ha vivido. Lo vivimos como comuna, lo estamos viviendo como región y queremos saber qué es lo que está sucediendo, Francisca. Efectivamente, Katy, porque si tú te das cuenta, la semana pasada, o sea, una de las primeras fue acá en nuestra plaza de armas, después tuvimos una en la comuna de Linares. Exacto. Y en menos de 48 horas una en Talca, en pleno centro, ahí niñas, que hasta una tuvo una herida cortopunzante y la tuvieron que llevar al hospital, fue todo un proceso y el día sábado incluso pasó su audiencia, etcétera. Entonces nosotros quisimos conversar con esta psicóloga y consultarle en este momento a qué se le puede asociar esta excesiva violencia entre los escolares y si acaso se puede asociar también al confinamiento, y esto fue lo que nos contestó ella. Mira, por lo general las situaciones que originan casos de violencia grave, como en el caso de ver a escolares enfrentados a golpes o incluso niños agredidos con algún tipo de arma, por lo general tiene que ver con el hecho de que la violencia es un fenómeno que tiene un origen polisémico. Donde muchas veces el origen no es exclusivamente escolar, ¿ya? Entonces, por ahí a veces las variables que hay que tratar de indagar y por ende intervenir aluden a variables que son bien multifactoriales, ¿ya? Hay veces donde el origen de la violencia escolar tiene que ver exclusivamente o mayoritariamente con fenómenos escolares, con cosas que, entre comillas, las escuelas pueden ir manejando o graduando, pero también hay que reconocer que, sobre todo en las situaciones más graves, hay variables de índole social, macrosocial, muchos fenómenos de violencia barrial o comunitaria que se traslada o ejerce también su poder hacia la población escolar. Por lo tanto, no es una situación que uno podría decir, mira, esto solo se debe a variables que dependen de la manipulación o orden de la institución escolar propiamente tal, o también no es solamente un fenómeno que uno pudiera decir hoy día, mira, es el estallido, ¿cierto?, después de estar los chicos 2 años encerrados, producto de la pandemia, y hoy día salen nuevamente a la presencialidad y ese es el único motivo. Por lo general, las situaciones de violencia de esa índole están originados, ¿cierto?, o son gatillados por una multifactorialidad donde la escuela o las cosas que puede manejar la escuela como institución remite a un ámbito de cosas, pero también hay otros factores que son sociales, macroestructurales, donde hoy día quizás la pandemia o el resultado de estar 2 años encerrados puede sumar, pero no es el único motivo. Oye, claro, o sea, una de las primeras preguntas, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasan esto con los niños? Pero también dice algo súper claro la psicóloga, porque habla de que no necesariamente pueden ser provocadas por escolares. ¿Cachai? O sea, uno dice, pero ¿cómo? ¿De qué forma entonces? Claro, o sea, uno va, son patrones que se van repitiendo y lo traen desde la casa. Son factores sociales también. Que no es que se provoque solamente ahí porque hubo un roce, sino que vienen haciendo, es como que ellos quieren liberar energía de cómo se retienen en sus casas de repente por muchos problemas. Y esto también, Katy, yo creo, porque yo también anoté ese tema del tema social, cultural, de dónde viven, etcétera. Pero si tú te das cuenta, esas son cosas que vienen pasando desde siempre.
Lo que pasa es que ahora recién se les está tomando un poco el tema de la importancia porque se han visto peleas más constantes ahora en todas partes, pero si tú te das cuenta lo que decía la psicóloga, o sea, el tema no es que ahora en un sector más popular se esté dando esto. Estas son cosas que vienen desde siempre, que al final se termina haciendo como la ley de supervivencia del más fuerte solamente. Sí. Solo que ahora se está replicando y que se está como empezando a abrir los ojos como en cientos de otros temas que siempre han pasado, que están debajo de la alfombra y que ahora otra vez están saliendo a la luz. Entonces, claro, esto que dice la psicóloga atribuye un poco a eso, fenómenos que están pasando ahora de forma transversal en todo el país, pero que en distintos puntos desde siempre ocurren. Siempre, sí, exacto. Sí. Yo me recuerdo también pues, que cuando uno estaba en el colegio, de repente habían estas peleas con los compañeros, pero no se daba como en los distintos géneros, sino que se daba como mucho más en los niños. Exacto. Era como en los niños, pero esto siempre se ha dado. Mira, nosotros hicimos la siguiente pregunta también a la psicóloga, dice, ¿cómo poder identificar el origen del problema y cómo también solventarlo? Vamos a escuchar lo que nos dijo. Por lo general, los modelos de intervención o los programas que, entre comillas, han sido más efectivos en ese tipo de situaciones guardan relación con, previo a hacer cualquier acción interventiva, justamente es hacer ese análisis. En el fondo, determinar para un contexto en particular, que puede ser muy distinto a la escuela A, ¿cierto?, que la escuela B, que a lo mejor está a 5 cuadras de distancia, pueden ser muy distintos las variables que más están pesando. Quizás una escuela sí tiene situaciones que a lo mejor son variables de tipo más institucional, cosas que entre comillas se podrían tratar de resguardar o manejar desde la escuela con algunas iniciativas más de clima social escolar, cosas que tengan que ver más bien con la cultura escolar de ese establecimiento y quizás el análisis de la escuela de al lado, ¿cierto?, de la escuela B, haciendo este diagnóstico inicial que por lo general en las escuelas los pueden hacer los equipos de convivencia escolar. A lo mejor te muestra, mira, a lo mejor esto tiene que ver más bien con las variables familiar, ¿cierto?, con las familias, con el contexto cultural o sociocultural o barrial, a veces mucha violencia de barrio que se traslada a la escuela, de los chicos, y a lo mejor esas son las variables que a lo mejor hay que empezar, entre comillas, a intervenir, hay que hacer en ese caso quizás, se prioriza y hacer un trabajo quizás más bien con las familias de esos chicos, un trabajo más bien anclado al barrio, ¿cierto?, que está aledaño al colegio. Entonces, un poco la perspectiva de qué puede ser lo mejor tiene que ver con un diagnóstico previo, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta que también en esta multifactorialidad, la escuela no se puede hacer cargo de todo eso. O sea, yo podría también determinar que hay muchas variables, pero la lógica hace un diagnóstico y determinar, bueno, pero en esta situación o en este colegio en particular o en esta cultura escolar, ¿cuál de todas esas variables es la que más estaría pesando para analizar este caso en sí o las situaciones que estamos enfrentando hoy día como colegio o como liceo? Y de eso yo como institución me puedo hacer cargo, ¿ya? Y a lo mejor las intervenciones van a variar de establecimiento, desde acciones que pueden ser más bien preventivas o promocionales, a acciones que a lo mejor son más directivas, trabajo directo con la familia o con el alumnado o con los profesores, ¿cierto? Incluso hacer redes con entidades que son aledañas a la escuela, muchas redes con el intersector, incluso redes no gubernamentales, que le permitan en el fondo determinar cuál puede ser la mejor opción interventiva de acuerdo a las características de cada establecimiento, porque no es un mecanismo de acción fija que se pueda establecer por igual para todos los establecimientos. Oye, qué importante poder escuchar, o sea, bueno, para personas que se vienen recién incorporando a nuestro programa, estamos hablando de cómo identificar esta violencia que existe con los escolares. Eso es lo que estamos poder explicarle en esta entrevista que le hicimos a esta psicóloga de la Universidad Católica del Maule, y donde también, Fran, hay algo súper importante que se debiera comenzar a hacer en los colegios. Efectivamente, Katy, porque aquí apunta la psicóloga, que cuando comiencen estos problemas, lo que hay que hacer es un diagnóstico de convivencia escolar. A eso apunta. Entonces, que se empiezan a tratar de raíz, que se empiecen a hacer planes
para poder ya disolver estos problemas. Pero siempre ella enfoca lo que es el diagnóstico del problema. Cuando se genera el problema hay que ir a la raíz inmediatamente y a eso se trata, que los establecimientos hagan este diagnóstico de convivencia escolar, Katy. Eso es súper importante que, como te digo, ahora en todos los colegios está pasando, así que los organismos van a tener que empezar a generar estos planes para cuando se generen estas situaciones, y no solo tanto adentro, sino que afuera, porque obviamente algunos pelean dentro de las instituciones, pero afuera también se generan problemas. Entonces, esto tiene que ir de forma transversal para todos los cursos y todas las entidades educacionales, Katy. A eso apuntaba nuestra psicóloga el día de hoy. Así es, y vamos a seguir con esta entrevista y nos vamos a ir con otra pregunta, Fran. Sí, pues, porque aquí también quisimos preguntarle en el fondo cuál es el llamado a la sociedad en frente a este problema, porque obviamente no solo involucra a las entidades educacionales, sino que también a todos. Hay padres, familias de atrás que están detrás de los niños, entonces también por eso quisimos preguntarle que cuál era entonces era este llamado, y vamos a pasar a escuchar lo que nos respondió en este momento. Sí, yo creo que es como medio contradictorio porque a pesar de que estamos en una época donde ha habido mucha concientización de ciertos fenómenos que en la antigüedad estaban normalizados, como son las situaciones de violencia, por otro lado sí se ha visto como un incremento que quizás ha sido como más visible o se ha hecho más popular, justamente gracias a la masificación que hoy día tienen la situación a través de poder grabarla. Entonces es como un poco contradictorio. Yo creo que sí, como una línea, como un estándar mínimo a nivel social, hay que mantener, digamos, una postura crítica, y en eso sí quizás las escuelas y los distintos dispositivos u organizaciones que trabajan o tienen a cargo niños, ¿cierto?, y adolescentes, desde la familia, desde las escuelas y de ahí a todas las organizaciones, que en el fondo hay que tener una postura crítica hacia las situaciones de violencia en cualquier nivel y de cualquier estilo. Y hoy día creo que los movimientos sociales han apuntado hacia eso. El ojo, yo creo que para mantener esa mirada crítica, quizás justamente guarda relación con estos hechos que hoy día pareciese ser que no solamente es como este bullying de molestar al compañero en la sala de clases, sino que en muchos contextos, sobre todo asociados a estos factores que pueden ser un poco más socioestructurales, las situaciones de violencia escolar han traspasado los límites, ¿cierto? Y se ha vuelto violencia efectivamente grave, niños digamos, con agresiones con uso de armas, etc. Por lo tanto, esas familias y esas comunidades escolares efectivamente deberían tener planes de acción mucho más complejos, mucho más intensivos, previo, ¿cierto?, o posterior más bien a este diagnóstico, pero efectivamente eso ya da luces de alarma mucho más potente a quizás otras instituciones escolares que a lo mejor sí tienen situaciones de violencia, pero esta cosa como un poco más clásica, ¿cierto?, esta situación quizás más contenida en el sistema escolar propiamente tal. Y ahí, obviamente que todo lo que es promoción y prevención es como la carta que hay que seguir manteniendo. Pero ya estas comunidades que tienen situaciones más graves, como los casos que hemos visto, sí requieren quizás una mirada mucho más intensiva, una intervención quizás mucho más aguda, incluso por la complejidad, ¿cierto?, por esta cosa multifactorial, incluso pidiendo apoyo a instituciones quizás u organismos externos a la comunidad escolar, que cooperen hacia la comunidad escolar. Mira, habla también un poco del apoyo, de la contención, sí, de un montón de emociones que de repente los jóvenes, los adolescentes, los niños, porque no digamos que solamente en la adolescencia vemos este tipo de agresiones, sino que lo estamos viendo en edades más chicas, o sea, menores de octavo básico, como lo que pasó acá en nuestra comuna de San Javier, sí, que fueron jóvenes entre 12 y 13 años. 14 años, 15 años lo máximo de los niños que han estado involucrados en las últimas riñas acá en la comuna, Katy. Sí, eso es complicado. Por eso nosotros quisimos poder entregarle toda esta información con esta entrevista que le hicimos a esta psicóloga, a la cual nuevamente agradecemos el hecho de poder
habernos entregado toda esta información en el ámbito profesional, en lo que ella diariamente está haciendo. Sí. Le hicimos también más preguntas, pues. Sí, pues. Le consultamos si algún consejo para las personas o incluso colegas psicólogos para poder abordar este tema. Eso queremos escucharlo a continuación para que esté muy atento usted que está en la casa y que necesita de esta ayuda. Escuchemos a Catherine. Tiene que ver en el fondo con poder entender, y por ahí también se parte con estos movimientos que cuestionan hoy día, ¿cierto? Estos movimientos hacia la toma de conciencia, en el sentido de que hoy día sí se entiende que la violencia es un fenómeno multifactorial que está súper presente. Todos en algún nivel y en algún grado somos violentos. O sea, la violencia, hoy día lo podemos ver a propósito de lo que está sucediendo en Europa, ¿cierto? La invasión a Ucrania, pero la violencia es algo que ha acompañado al género humano y que de alguna manera hay que aprender a contenerla, hay que ser consciente de lo cerca que está, incluso de nosotros mismos. Uno a veces piensa que no es violento, pero sí, uno tiene un montón de formas distintas, porque la violencia en el fondo tiene esas características, ya es heterogénea además, ¿cierto? Va mutando en función de los distintos contextos y lugares. Entonces, sobre todo a nivel de los profesionales y también a nivel de los padres y la familia, la toma de conciencia tiene que ver con eso, ¿cierto? Con poder ser capaces de advertir en los roles que nos toca ejercer las situaciones que de repente están cayendo en formas de agresión o de violencia. Porque en el fondo ahí parte, ¿cierto? Es el origen de cómo luego se escala a otros niveles, que después el hecho de grabarlo, ¿cierto? Y esto que sucede hoy día en las redes sociales, lo dota de cierta cosa como anecdótica, pero eso nos ha acompañado a lo largo de la historia y tenemos magnos eventos de mostrar cómo el ser humano es violento. Entonces, en la medida que somos conscientes de eso, y que eso también lo podemos proyectar a través de la educación, de la formación, de la crianza, entre comillas, estamos trabajando en la prevención. Y eso es un poco lo que las escuelas hace un par de años, ¿cierto?, entre comillas, están obligadas a hacer, porque antes tampoco se trataba la violencia en la escuela, estaba normalizado. Hoy día hay normativas que de alguna manera le piden al establecimiento hacerse cargo de eso. Y eso, la primera parte, ¿cierto?, antes que los programas de intervención más complejos, un poco más intensivos, siempre parten desde esta toma de conciencia que tiene que ver con la prevención. Y eso es transversal para las escuelas, para la familia y para la sociedad en general. Claro, tenemos que buscar ahí el origen de todo esto, no tan solo porque un compañero lo incentivó o lo provocó, algo más puede ir pasando. Entonces, por lo tanto, tenemos que buscar esa ayuda profesional donde nos puedan ayudar a ver las cosas de otra manera, o sea, buscar la solución. Sí, y como decía la psicóloga también, esto es transversal. Lo dijo en la primera parte de esta última intervención. O sea, la violencia está en todo orden de cosas. Está en la escuela, a veces está en la familia, nombró de ejemplo la invasión a Ucrania. O sea, desde el origen de los tiempos la violencia existía entre las personas. Entonces, ahí apunta lo que decías tú. De esa forma ya se puede comenzar a buscar ayuda profesional para poder subsanar estos problemas. Muchas veces son patrones que uno sigue desde la cuna, porque las generaciones anteriores la violencia era más marcada antes, el tema del machismo, etcétera, y son patrones que se están repitiendo y que ahora se están rompiendo, gracias a Dios, por así decirlo, gracias a la educación, a la conciencia. Pero esos son patrones que siempre han existido y que nosotros como personas tenemos que ser capaces de romper esa cadena y, en caso de ser necesario, buscar la ayuda profesional, Katy, para que se puedan subsanar y estemos más tranquilos, más felices y no vivamos en torno a la violencia. Exacto, porque todo tiene un inicio. Sabemos que detrás de cada joven, en este sentido estamos hablando de esta agresión, de la violencia que han habido con escolares, es que buscar de dónde está el origen. Si en su casa quizás no tiene el mejor trato, claramente él lo va a demostrar siendo igual
pero con sus compañeros o con alguien de sus pares. Mira, y para cerrar con esta entrevista, lo leíamos en titular en el Heraldo. Dice que esta noticia ocurrió en Linares, en libertad con medidas cautelares. O sea, ¿saben de lo que estamos hablando al hecho de ya involucrarse con la justicia? Con medidas cautelares quedaron 2 menores por agresión al interior del colegio salesiano. En libertad y con medidas cautelares quedaron los 2 estudiantes de 14 y 15 años pertenecientes al Colegio Salesianos de Linares, quienes el jueves protagonizaron una agresión con uso de armas cortantes al interior del recinto educacional. La fiscal Carola D'Agostini encabezó la formalización ante el Tribunal de Garantía de esta ciudad por los delitos de amenazas, lesiones leves y porte de arma cortante. El hecho, recordemos, causó conmoción en la comunidad local y escolar por tratarse de un delito ocurrido al interior del establecimiento, sumándose a otros registros en Linares y comunas aledañas, con violentos episodios entre menores de edad, de peleas también en los exteriores y a plena luz del día, incluso a una de ellas a metros de la Oficina de Seguridad Municipal, entre alumnas del Liceo María Auxiliadora, sin la intervención de adultos para frenar los golpes. Esa fue otra agresión que vimos, que en la calle, en el suelo, a patadas y de todo existía entre mujeres, ¿no? Por eso les decía. Y lo otro es que, por ejemplo, no sé, están los videos, porque se filtran los videos, son masivos, se ven como los mismos compañeros las rodean y las alientan a hacer esto. Pégale, se escucha, pégale, dale. Cóbrala. Y claro, y cuando se tratan de meter, porque en un video incluso, cuando fue el de esta chica en Talca, que también fue con un arma, corto punzante, le giraba una herida, le decía, ¿qué te metí? Le decía, entonces es increíble también cómo el mismo entorno no se involucra para que esto no continúe, todo lo contrario, las alientan o los alientan a que esto se genere y que llegue a mal punto, porque si tú lo decías, estabas leyendo, o sea, con armas, ahora las peleas antes eran, no sé, pues quizás a mano limpia, como se dice vulgarmente, pero ahora ya están pasando a otro nivel y eso es lo preocupante, Katy. Eso es lo preocupante porque hasta en las mujeres, o sea, antes, ¿cómo peleaban las mujeres? Lo primero que se tomaban del pelo. El pelo. Pero ahora no, ahora son patadas y estamos hablando de armas. O sea como sea, es un arma que puede atentar contra tu vida. Imagínate esta misma noticia, estos jóvenes del Colegio Salesiano de Linares, donde la justicia tuvo que intervenir. Sí. Quedaron en libertad, pero con medidas cautelares. Sí, pues se viene la otra audiencia, tienen que enfrentar otra audiencia. Y claro, donde les van a dar, me imagino, alguna sanción. Alguna sanción al hecho de ser menores de edad. No crean que, no, pero es que no van a ir a la cárcel. Sí, pero también pueden ir a estos lugares donde están los menores. Que desde los 14 años, eso, ya pueden empezar a cumplir alguna pena. Alguna pena, así que, por favor, o sea, nosotros como padres tenemos que reaccionar, como familiares, si tenemos hijos que están pasando por situaciones de esta índole, o ustedes ni siquiera saben, por eso es tan importante el saber con quién se juntan, con quiénes comparten, qué es lo que pasa, qué los lleva a todo esto. O sea, es un tema que tenemos que preocuparnos como sociedad, para que ya de una vez por todas, porque ha sido una seguidilla de agresiones. Sí. Y en distintas comunas, y acá, sobre todo en nuestra región del Maule. Pero bueno, esperemos que este tema les haya servido a muchas familias, estos consejos, estas preguntas que quisimos hacerle a esta profesional. Y lo más importante es poder llegar a solucionar ese tipo de problemas. Sí, yo quiero agregar algo más antes de irnos, porque mira, yo considero de forma personal que sobre todo las mujeres tenemos que aprender a defendernos. Tenemos que aprender defensa personal, porque la cosa está peligrosa ahora y eso nadie lo puede negar. Pero siempre es importante enseñar a defender. Para eso, para defender, nunca para agredir o para buscar la violencia, siempre para defendernos, porque a la vuelta de la esquina puede pasar algo, cuando uno sale a veces se puede encontrar con una persona de malas intenciones, entonces siempre es bueno que las mujeres sobre todo sepamos defendernos, pero para eso, para defendernos de situaciones de peligro, no para fomentar la violencia entre nuestros pares, que es lo que se está generando ahora. Exactamente.